Hola familia de Maillot de Montaña, ¿qué tal va el domingo? El calendario marcaba el final, pero el ciclismo, como siempre, se resistía a detenerse. Este domingo 19 de octubre, mientras el resto del pelotón guardaba las bicicletas y el mundo ponía punto final a la temporada de ruta, en el corazón de los Pirineos nacía algo nuevo. La Andorra Cycling Masters 2025, una exhibición sin precedentes, reunió a los nombres más poderosos del ciclismo actual: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič y Isaac del Toro. 4 hombres, 4 símbolos de una generación que ha convertido la montaña en su lenguaje y la rivalidad en arte. Andorra, con sus carreteras suspendidas entre el cielo y la roca, fue el escenario perfecto para esta última función del año. La cita no otorgaba puntos, no repartía maillots ni trofeos oficiales, pero sí regalaba lo que más valora el aficionado: emoción pura. Un cierre de temporada con sabor a revancha, con la calma del otoño y el eco de las grandes gestas aún flotando en el aire. El público abarrotó las calles de Andorra la Bella, con banderas, cánticos y teléfonos listos para inmortalizar cada segundo. Había algo distinto en el ambiente, una mezcla de respeto y expectación, porque aunque esta no era una carrera por la gloria, los protagonistas no conocen otra forma de competir. Pogačar, con su sonrisa traviesa, saludaba al público. Roglič, más frío, calculador, observaba el horizonte. Vingegaard, con la serenidad de quien ha conquistado cumbres imposibles, ajustaba el casco. Y un paso más atrás, el mexicano Isaac del Toro, el más joven, el recién llegado a la élite, miraba el asfalto con la calma de quien sabe que pertenece allí. Los 4 se preparaban para la primera prueba, una cronoescalada de 8,3 kilómetros hacia el mítico Col de la Gallina. Una subida que no perdona, una pendiente que no entiende de exhibiciones. No había tácticas, no había gregarios, solo el hombre, la bicicleta y la montaña. El ciclismo reducido a su esencia. El rugido del público anunció el inicio del espectáculo. La temporada moría, pero Andorra estaba a punto de escribir su propio epílogo. El reloj marcó el inicio y 1 a 1 los gigantes comenzaron su ascenso al Col de la Gallina, ese coloso pirenaico que tantas veces ha sido juez y verdugo. Primero partió Isaac del Toro, el mexicano que con solo 21 años se ha ganado el respeto del pelotón a base de agallas. Su pedaleo era limpio, poderoso, casi hipnótico. No corría por dinero ni por fama, corría por algo más profundo: la necesidad de medir su talento frente a los mejores del mundo. Detrás de él salieron Primož Roglič, el estratega de mirada fría, Jonas Vingegaard, el danés de corazón de hielo, y finalmente Tadej Pogačar, el eterno favorito, el hombre capaz de convertir el dolor en espectáculo. El aire en Andorra se volvió denso, el murmullo del público se transformó en silencio reverente. Era una cronoescalada pura, sin artificios, donde cada curva se convertía en una confesión. Roglič marcaba el paso con precisión quirúrgica, calculando cada esfuerzo como si las pendientes fueran ecuaciones. Pogačar, en cambio, se movía con una soltura insultante, bailando sobre los pedales como si el asfalto lo empujara hacia arriba. Vingegaard, concentrado, mantenía su ritmo constante, impasible, como si el tiempo no le afectara. Y en medio de ellos, Isaac del Toro mostraba su carácter. Su estilo agresivo y valiente contrastaba con la experiencia de los demás. Se levantaba en los pedales, apretaba los dientes y, aunque el cuerpo pedía tregua, su mirada decía lo contrario: no pienso rendirme. Al paso por el último kilómetro, el mexicano había enamorado a los aficionados. Su nombre se coreaba en la ladera, su esfuerzo se sentía en cada respiración. Cuando cruzó la meta, el reloj marcó 28 minutos y 5 segundos, un tiempo que lo colocaba tercero provisional, solo por detrás de los colosos eslovenos. El mejor registro fue para Primož Roglič, que detuvo el cronómetro en 25 minutos 39 segundos, seguido a 20 segundos por Pogačar. Vingegaard cerró cuarto, a menos de 1 minuto del líder. La montaña ya había hablado. Roglič era el más rápido, sí, pero la sensación era otra. El mexicano había estado a la altura de los dioses, y eso en el ciclismo vale más que cualquier podio. La mañana avanzaba sobre Andorra la Bella y con ella el espectáculo se trasladaba de la montaña al corazón de la ciudad. El sol tímido entre las nubes iluminaba las vallas repletas de aficionados, niños con banderas, cámaras alzadas, gritos que retumbaban entre los edificios. El ambiente era de gran vuelta, aunque esto fuera una simple exhibición. Los 4 protagonistas, envueltos en un aura de estrellas, se preparaban para el circuito urbano de 32 kilómetros, un recorrido rápido, técnico, lleno de giros y
y repechos donde la fuerza bruta no bastaría. Hacía falta instinto. A pesar de no haber equipos ni tácticas, las miradas decían mucho. Roglic partía como líder tras dominar la crono. Pogačar, segundo, buscaba revancha. Vingegaard, discreto pero peligroso, aguardaba su momento. Y Isaac del Toro, el más joven, el más valiente, quería demostrar que su podio en la montaña no había sido casualidad. El banderazo de salida desató el rugido del público. Los cuatro salieron juntos con ritmo de carrera real. Las primeras vueltas sirvieron para tantear el terreno, pero pronto el mexicano encendió la mecha. Isaac del Toro atacó. Lo hizo sin mirar atrás, con esa temeridad que solo tienen los que creen en sí mismos. El público enloqueció. El torito mexicano tomó unos metros de ventaja, mientras Vingegaard respondía con precisión y Roglic medía sus fuerzas desde atrás. Pogačar, fiel a su estilo, sonreía mientras aceleraba para unirse al duelo. Durante unos minutos, Andorra se convirtió en una batalla a 4 tiempos. El control de Roglic, la agresividad de Pogačar, la constancia de Vingegaard y la electricidad pura de Del Toro. Cada curva era una emboscada, cada recta una oportunidad. El circuito rugía con el paso de los corredores, la gente se trepaba a los postes, las motos abrían camino. A mitad de carrera, el grupo volvió a compactarse, pero algo había cambiado. El público ya no aplaudía solo por cortesía, aplaudía por Isaac. El mexicano había conquistado el corazón de la multitud con su audacia. En cada pedalada se le notaba la ambición. No corría para acompañar a los grandes, corría para ganarles, y en Andorra todos empezaban a creer que podía hacerlo. Última vuelta. El aire en Andorra la Bella se podía cortar con un cuchillo. El circuito hervía, los gritos del público rebotaban entre las montañas y el rugido de las motos abría paso al desenlace. Roglic seguía al frente, calculando cada movimiento como si midiera el tiempo con el alma. Pogačar se mantenía expectante, listo para lanzarse al menor descuido. Vingegaard aguantaba con su temple habitual, sin gestos, sin titubeos, pero el que no conocía el miedo era Isaac del Toro. El mexicano, con la mirada fija y el cuerpo empapado en esfuerzo, sabía que solo había una forma de cerrar su temporada: atacando. A 3 vueltas del final volvió a lanzarse. El público lo sintió venir. Gritos, banderas al viento, el ruido metálico de los cambios. Del Toro abrió hueco y durante unos segundos pareció que volaba. Roglic reaccionó, Pogačar se pegó a su rueda, Vingegaard resistía. Era una sinfonía de potencia, experiencia y juventud. En la penúltima curva la diferencia era mínima. El público rugía, los móviles grababan la historia. El sprint se avecinaba. En la recta final, los 4 gigantes se alinearon como si el destino los hubiera puesto allí para una escena escrita por el propio ciclismo. Roglic lanzó su ataque. Pogačar respondió. Vingegaard trató de colarse por dentro, pero entre todos emergió Del Toro, empujado por el instinto, por el orgullo, por ese fuego que solo tienen los que no temen a nada. Roglic del Toro, Roglic del Toro. El comentarista gritaba, el público no podía creerlo. El mexicano apretó hasta el último metro, golpeó la bicicleta con el cuerpo, el clásico latigazo de riñón, y cruzó la línea apenas un suspiro antes del esloveno. Victoria para Isaac del Toro. Apenas media rueda, una diferencia mínima pero suficiente para encender a todo Andorra. Roglic levantó la mano en reconocimiento, Pogačar sonrió, Vingegaard asintió con respeto. El joven mexicano había derrotado en una exhibición a 3 campeones de grandes vueltas. No ganó la general, que quedó en manos de Roglic por sus segundos en la crono, pero eso ya no importaba. El público sabía lo que había visto, la llegada de una nueva estrella, el rugido del futuro. El sol empezó a ocultarse tras las montañas de Andorra y con él se cerraba oficialmente la temporada, pero lo que acababa de ocurrir no era un simple epílogo, era una declaración de futuro. La Andorra Cycling Masters 2025 había nacido como una exhibición, una fiesta para cerrar el calendario y terminó convirtiéndose en un aviso. 4 nombres, 4 generaciones, 4 maneras distintas de entender el ciclismo se cruzaron en el mismo asfalto. Pogačar, el genio que convierte el sufrimiento en espectáculo. Vingegaard, la mente helada que transforma el cálculo en arte. Roglic, el estratega que no necesita palabras para imponer respeto. Y Isaac del Toro, el torito mexicano que irrumpió sin miedo, sin pasado, con la pureza de quien todavía corre por amor al deporte. Lo que Andorra presenció no fue solo una carrera, fue el espejo de lo que viene, un
un ciclismo cada vez más global, más emocional, más humano, porque si algo demostró Del Toro es que el talento no tiene pasaporte. En cada pedalada suya hay una promesa, una mezcla de energía juvenil y sabiduría vieja, una manera distinta de entender el riesgo. Mientras los veteranos administraban cada esfuerzo, él eligió atacar. Mientras los demás medían, él se lanzó al vacío y en ese salto encontró su lugar. Quizá Roglic ganó la general, pero el nombre que todos coreaban al final fue el del mexicano. Los aficionados se llevaron más que un resultado, se llevaron una historia, la de un joven que desafió al tiempo y a los gigantes, que corrió con el corazón y que sin saberlo se ganó un lugar en la memoria colectiva. La temporada se apaga, los focos se apagan, pero en el eco de la montaña todavía resuena un rugido, es el del Toro, el del muchacho de Ensenada que un día soñó con ser ciclista y hoy hace soñar al mundo. Y mientras las luces de Andorra se reflejan en las bicicletas descansando, una frase queda flotando en el aire: el futuro del ciclismo ya tiene rostro y acaba de escribir su primera página.